buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar con la unidad número 5, que va a trabajar sobre sistemas de información. La idea es, en toda esta unidad, dar un panorama general de lo que son los sistemas de información y los tipos de sistemas de información que podemos encontrar dentro de la organización, cuál es su objetivo, cuál es el concepto que este sistema tiene y cómo se va conformando dentro de la organización. Así que les doy la bienvenida y vamos a comenzar con la clase. Bueno, un sistema de información es un sistema, justamente cumple con todas las definiciones que hemos visto hasta ahora de sistemas. Un conjunto de elementos interrelacionados entre sí con un objetivo definido. En el caso de los sistemas de información, el objetivo es reducir la incertidumbre, ayudar a la toma de decisiones y al desarrollo de acciones dentro de la organización. Ese es el objetivo de un sistema de información. Ahora, este sistema puede ser automatizado o puede ser manual, ¿sí? Va a involucrar a personas que son aquellos que manejan la información y va a estar basado en un conjunto de métodos que permitan administrar esa información de forma que la puedan recuperar y utilizar. Bueno, vamos a empezar a ver un poquito algunas definiciones de lo que es dato e información. El dato es la mínima unidad que yo tengo de representación de algo formal, de un hecho que ha sucedido. Es algo objetivo. Si yo digo 3, digo blanco, digo sí, todo eso es un dato. Por eso decimos que es objetivo. No puedes tener una interpretación o una subjetividad por parte de quien lo toma ese dato. En cambio, la información ya le da, es un conjunto de datos, o sea, ya tengo varios datos, que están asociados de acuerdo a un contexto y tiene un significado que el ser humano le va a asignar y por consiguiente se dice que es subjetivo, porque si yo digo la casa de mi amigo queda a 100 kilómetros, eso es información. Y si yo digo 100, es un dato. Siempre que un conjunto de datos lo estamos incorporando en un contexto y le damos una interpretación, se transforma ese dato en información. Algunas definiciones para poder entender. Nosotros lo que vamos a ver primero son datos, ¿sí? Los datos son representaciones abstractas, si se quiere, de la realidad, palabras, imágenes, números, algo que es absolutamente objetivo. La información es el procesamiento de esos datos hecho por una persona, con lo cual comienzan a ser subjetivos, se subjetivizan porque lo que para mí puede ser importante o por lo que para mí puede dar algún tipo de indicio, a otro quizás no le sirve. Entonces, eso justamente genera que tengan un propósito, esos datos empiezan a tener un significado, ¿sí? Y existe un proceso a través del cual yo manejo esos datos. Eso es el comienzo de la información. Cuando yo logro contextualizar esa información, ¿sí? Ponerla dentro de un contexto, en un determinado lugar, en un determinado tiempo, ante determinadas circunstancias, empiezo a desarrollarla y justamente empiezo a tener conocimiento, ¿sí? El conocimiento es esa información que yo, teniéndola interiorizada, ¿sí? La puedo contextualizar y ubicar en un determinado lugar. Las
características que la información tiene son, por ejemplo, la continuidad. ¿Qué quiere decir? Que esa información va a tener una continuidad, va a estar a lo largo de un periodo refiriéndose o dándose con respecto a un tema o a una solicitud. Por ejemplo, otra de las características puede ser la validez. Esa información, si es válida, es porque está respaldada con respecto a algo que está informando. Cada una de estas características hacen que esa información, cada vez que cumple una de estas características, pueda decirse que es una información que es confiable, es válida, es exacta, permite tomar una decisión con esta información que es interpretada claramente. Entonces, para poder que esa información cumpla con la función que tiene, que es colaborar en este sistema de información para la toma de decisiones, toda esta información debe estar cumpliendo con al menos algunas de estas características, y si es con todas, mejor. Bueno, podemos ver distintos atributos que también tiene la información, ¿sí? El primero es la finalidad. ¿Para qué quiero esta información? ¿Para qué sirve? ¿Sí? Si yo defino eso, voy a entender qué tipo de información voy a necesitar. Por otro lado, el modo y el formato en que la voy a recibir, que tiene que ser un modo en que la persona que recibe esa información la pueda trabajar, entender, administrar. ¿Sí? Otras características son la redundancia y la eficiencia. Redundancia es cuando se repite la misma información, lo cual puede llevar a confusión, puede llevar a tener más tiempo para poder adquirir esa información, y por otro lado puede llevar al error, ya que si en algún momento alguna cambia, eso genera que haya una inconsistencia en la información. Mientras que la eficiencia es cuán precisa, o sea, cuán mínima es la información que puede dar la mayor cantidad de conocimiento. La velocidad es en cuanto a lo que tardamos en recibirla y comprenderla. La frecuencia es cuán frecuentemente, valga la redundancia, aparece esa información o podemos acceder a esa información. El costo es en cuanto a lo que cuesta la adquisición, el trabajo, las distintas etapas, y eso tiene asociado a un costo. Cada actividad va a tener un costo asociado. El valor es qué grado de información me entrega, o sea, cuánto vale realmente. O sea, hay mucha información que por ahí no es muy valiosa porque la incertidumbre que disminuye es poca, mientras que hay información que es muy valiosa porque me da muchas herramientas para poder tomar decisiones con esa. La confiabilidad es qué tan fidedigna es la fuente de donde yo obtengo esa información. O sea, si efectivamente la estoy bajando desde, o la estoy obteniendo desde una fuente que es confiable, o la estoy sacando de cualquier lado y por lo tanto la veracidad de esa información podría ser dudosa. Esto también tiene que ver, o sea, en cuanto a la validez, cuán oportuna, o sea, cuán válida es esa información para este momento en particular en que la estoy tratando de aplicar. Como todo sistema, el sistema de información también tiene un ciclo de vida, ¿no? Porque la información tiene un ciclo de vida. Entonces pasamos por la generación de la información, la selección, cómo se representa esa información, dónde se va a guardar, dónde se almacena, cómo se recuperan esos datos,
cómo se distribuyen, cómo se pone al alcance de todos y cuál va a ser su uso. Todo este ciclo de vida permite que el sistema de información sea como tal. ¿Por qué? Porque va a pasar la información por todos estos procesos para poder dar respuesta el sistema de información a el objetivo que es planteado, que es la toma de decisiones. Las actividades básicas de un sistema de información son 4. Por un lado, la captura, la entrada de la información al sistema, ¿sí? Desde donde se consiguen los datos en forma manual, automática, a través de otro sistema, y esa información ingresa a nuestro sistema. La segunda es el almacenamiento de esa información, o sea, todos esos datos que yo voy teniendo los almaceno. La tercera sería el procesamiento. Yo con esos datos los administro de cierta manera para poder sacar relaciones, inferencias, algún tipo de información extra que se pueda sacar justamente procesando los datos que yo ya tengo. Y por último es la salida, o sea, la presentación de estos datos hacia el usuario que los va a tomar justamente como herramienta para la toma de decisiones. Si hablamos de acuerdo al procesamiento, el sistema de información puede estar clasificado de forma manual o mecanizado. Manual, o sea, podemos tener sistemas de información, ya sea de forma manual o mecanizado, o que tengan algunos procesos manuales y otros mecanizados. Según el elemento principal es o manual o mecanizado de acuerdo a cómo es el procesamiento. Si decimos manual, estamos hablando de un hombre que con alguna ayuda de algún equipo, puede ser, no sé, una calculadora, puede ayudarse para hacer o realizar el sistema de información. En cambio, cuando hablamos mecanizado, tenemos que hablar que a través de alguna maquinaria, puede ser una computadora, estamos haciendo el procesamiento y las distintas partes del sistema de información. Ahora, si decimos mecanizado, podemos tener dos tipos, que es en línea o en batch. En batch quiere decir que la información ingresa, se procesa y hasta que no termina de procesar no se vuelve a consultar. ¿Por qué? Porque ese procesamiento está haciendo en un momento distinto del de ingreso y el de consulta. En cambio, en línea quiere decir que en el mismo momento que se está ingresando la información se puede procesar y se puede consultar. Entonces, para ser claro, el batch trabaja diferido y en línea trabaja en el mismo tiempo del proceso. Una clasificación que se puede hacer de los sistemas de información es en función de cómo es su organización física. O sea, si todos los recursos están centralizados en un solo lugar o si están distribuidos. ¿Qué quiere decir? Que yo trabajo con toda la información puesta en un solo espacio y a partir de ahí esta se distribuye a aquellos que se acercan vía una conexión de red, vía personalmente, o sea, hacia ese lugar, o los datos están distribuidos en distintos espacios y se comparten a través de redes, pero sin estar centralizados, sino que en cada lugar puedo encontrar distintos elementos del sistema. El sistema de información también cuenta de una captura, que es la entrada de la información, es todo el recurso, todo lo que el sistema se nutre, que en este caso serían los datos. Tiene una parte de proceso, que es la estructura, digamos, principal, en donde una vez ingresados los datos, que es la materia prima de este sistema de información, esos datos se procesan, se elaboran
esa información, y tiene una parte de exposición o salida que es el producto terminado, que es la información que este sistema puede mostrar a el resto de quien lo requiera. Entonces, como ven, el sistema de información tiene las mismas tres partes que cualquier sistema: entrada, proceso y salida. Vamos a ver cómo es importante tener en cuenta estos tres pasos: en dónde se captura, cómo se procesa esa información y cómo se muestra la información. ¿Por qué? Porque de cómo se hacen estos tres pasos va a ser la calidad del sistema de información. El proceso de captura es el que toma desde el medio ambiente los datos para el sistema de información. Estos datos serán desde la organización, desde el mercado, en definitiva desde el dominio donde se inserta este sistema de información. Desde ahí va a ir tomando los datos para poder adquirirlos. Esta situación, o sea, este proceso es costoso, ¿sí? Requiere un trabajo para ir incorporando los datos dentro del sistema de información. Por eso se utilizan medios tecnológicos que permitan generar esa captura de una manera automática o semiautomática que lo haga más sencillo. Cuanto más cerca está la toma de la información del lugar en que se produce, la cantidad de errores que se pueden producir es menor. Por lo tanto, siempre es aconsejable que el proceso de captura se realice en el lugar donde se producen los datos que necesitamos para el sistema.